Se abre la sesión. Muy buenos días a todas y a todos, especialmente a la senadora Luz Eusebio, al senador Rafael Proens y al señor secretario, quien dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, sus señorías. Señor presidente, hemos recibido en esta secretaría los siguientes documentos. Un oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Manuel Pérez, mediante el cual responde solicitud de información y remite minuta con una revisión histórica de la integración de comisiones en el Senado. Esto específicamente acerca del número de integrantes que han tenido las comisiones en los últimos 100 años. Oficio del director nacional subrogante del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el señor Roberto de Petris, mediante el cual informa acerca de los planes y la cobertura del programa Libertad Vigilada, al tenor de lo dispuesto en la glosa 05 del capítulo 09 de la partida 05 de la Ley de Presupuestos. Un oficio de la subsecretaria de Derechos Humanos de Chile, señora Heide Oberrauter, mediante el cual remite información sobre las glosas de la partida 10 de la Ley de Presupuestos, contenida en 4 CDs. Eso, presidente. Muchas gracias. Ofrece la palabra en relación a la cuenta las señoras senadoras, señores senadores. Ofrece la palabra en relación a puntos varios. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. El objetivo de la sesión de hoy día es ocuparse del oficio de la Cámara de Diputados, con el que comunica que con fecha 6 de abril de 2022, de conformidad con lo establecido en la letra B del inciso primero del artículo 92 de la Constitución Política de la República, acordó proponer a la señora Alejandra Prej Rorris y al señor Gonzalo Fuenzalía Figueroa para que sean designados como ministros, ministra del Tribunal Constitucional, boletín número 2262-13. Le damos la bienvenida también al senador Alfonso Durresti. Le voy a ofrecer la palabra al secretario para que nos ilustre respecto del procedimiento. Yo entiendo que vamos a escuchar a los candidatos y candidatas, vamos a poder formularles preguntas. Yo entiendo, señor secretario, que esta comisión no vota respecto de los nombramientos, sino que simplemente informa a la sala respecto de las propuestas y del acta, ¿no es cierto?, con la exposición, un resumen de la exposición, la respuesta a las preguntas, las intervenciones de las senadoras y senadores, las preguntas de los candidatos, y eso se emite a la sala, y la sala es la que vota de manera soberana, pero le doy la palabra porque usted lo va a explicar mucho mejor que yo. Gracias, señor presidente. Señor presidente, efectivamente, como usted ha indicado, en realidad esta Comisión de Constitución no emite un pronunciamiento en el sentido de aprobar o rechazar la proposición que ha hecho la Cámara de Diputados, sino que más bien se limita a verificar que se haya dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos por el ordenamiento jurídico nacional respecto de las proposiciones. Eso. E informa a la sala, obviamente, de lo que ha ocurrido en la comisión, es decir, de las declaraciones que hicieron los candidatos y de las opiniones que han emitido sus señorías sobre el particular. Señor presidente, corresponde entonces a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento conocer de la solicitud de la Cámara de Diputados para nombrar como ministros del Tribunal Constitucional a la señora Alejandra Prej Rorris y al señor Gonzalo Fuenzalía Figueroa, asunto asignado con el boletín número S 2262-13. Mediante el oficio número 17.338 de 6 de abril del presente año, la Cámara de Diputados propuso al Senado a la señora Prej Rorris y al señor Fuenzalía Figueroa para ser designados como ministra y ministro del Tribunal Constitucional en los términos previstos en la letra B del artículo 92 de la Constitución Política de la República. En sesión de 12 de abril de 2022, la Sala acordó que este asunto pasara a esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. El artículo 92 de la Carta Fundamental, señor presidente, establece que habrá un Tribunal Constitucional integrado por 10 miembros, designados de la siguiente forma: 3 designados por el Presidente de la República, este es el punto que interesa ahora, 4 elegidos por el Congreso Nacional, 2 serán nombrados directamente por el Senado y 2 serán previamente propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado. Los nombramientos o la propuesta, en su caso, se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los 2/3 de los senadores o diputados en ejercicio según corresponda.
y finalmente 3 elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto. Agrega esta norma, señor presidente, que durarán estos jueces 9 años en sus cargos y se renovarán por personalidades cada 3. Deberán tener a lo menos 15 años de título de abogado, haberse destacado la actividad profesional, universitario pública. No podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Los jueces serán inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo aquel que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un periodo menor a 5 años. Cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad. Señor presidente, en cuanto a los antecedentes de los candidatos, muy brevemente, la señora Alejandra Precht Rorris es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en Derecho Administrativo Económico de la misma Casa de Estudios, con obtención de doble mención, a saber, recursos naturales y servicios públicos. Además, cuenta con estudios en la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, y pasantías en instituciones ambientales y académicas internacionales. Asimismo, la candidata ha ejercido la profesión en Derecho Administrativo, Ambiental, Ordenamiento Territorial y Derecho Indígena y cumplió funciones en la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, en la Comisión Regional del Medio Ambiente, Región Metropolitana y en la Comisión Nacional del Medio Ambiente. También se ha desempeñado como investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y del Centro de Estudios Urbanos Sustentables, entre otras entidades. En otro orden de actividades, la señora Precht ha sido docente de Derecho Ambiental en la Universidad Adolfo Ibáñez, en el Diplomado en Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, en el Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el postítulo en Derecho Ambiental de la Universidad Católica de Temuco. La señora Precht es autora o coautora de numerosos libros y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras atingentes a su área de especialización. Por su parte, el señor Gonzalo Fuenzalía Figueroa es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile con postítulo en Administración de Empresas de la misma Casa de Estudios y en Administración ONG de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España. Entre los años 2000 y 2005 se desempeñó como abogado del estudio Carey y Compañía en el área de revisión de contratos y documentos legales de actividades empresariales de clientes. Asimismo, ejerció como director ejecutivo de la ONG Víctimas de la Delincuencia entre los años 2006 y 2010. Con posterioridad, ocupó el cargo de subsecretario de Prevención del Delito entre los años 2010 y 2014. Más tarde, fue diputado de la República en 2 periodos consecutivos, esto es, 2014 a 2018, 2018 a 2022. Es cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias. Si les parece, además de tomar el acuerdo de hacer pasar a ambos postulantes para escucharlos y hacerles las preguntas correspondientes, vamos a tomar el acuerdo para que ingresen los asesores y asesoras y los gráficos me han pedido tomar imágenes del desarrollo de la sesión para que podamos permitirlo. ¿Les parece? Así se acuerda. Señor secretario, si puede hacer pasar a la señora Precht y al señor Fuenzalía. ¿Dónde lo sentamos? Muy bien. Eso. Adelante, por favor. Alejandra, don Gonzalo. Ahí, eso. Al otro lado. Para que podamos verlos de frente. Muchas gracias. Muy bienvenida, doña Alejandra. Muy bienvenido, don Gonzalo. Asiento, por favor. Muy buenos días. Bueno, les damos la bienvenida, ¿no es cierto?, a los dos abogados propuestos por la Cámara de Diputados. Muchas gracias además por venir presencialmente a poder exponer ante la Comisión de Constitución y también poder responder las preguntas. Como ustedes saben, la Comisión de Constitución no vota los nombramientos, sino que hace un informe a la sala respecto de, como ha señalado el secretario, del cumplimiento o no de los requisitos habilitantes que establece la Constitución para desempeñar el cargo de ministro del Tribunal Constitucional, y es la sala la que, en definitiva, tiene que ratificar los nombramientos. Acordamos que pueden los gráficos tomar imágenes, así que para que les avisen que pueden hacerlo, no hay ningún problema. Así que muchas gracias a ambos y en primer lugar le daremos la palabra para que exponga
a la abogada señora Alejandra Pérez. Sí, yo creo que es lo ideal para que además quede grabado en acta para el informe. Ahí sí, Ala. Bueno, y agradezco la invitación que se me ha formulado. Mi presentación va a contar de 3 partes. Primero, mi apreciación sobre el rol del Tribunal Constitucional, luego el rol del magistrado y después me explayaré un poco más largo sobre mi carrera profesional. El Tribunal Constitucional es un órgano, a mi juicio, importantísimo para el desarrollo de la democracia y la preservación del Estado de Derecho. Resguardar la Constitución es garantía del régimen democrático, además permite el resguardo de los derechos humanos y los límites al poder estatal. La Constitución no solo debe ser cumplida, sino que es guía para los ciudadanos, guías para los poderes públicos y para la administración. Por ello, es relevante que exista un órgano de carácter jurídico e imparcial que vele por la supremacía constitucional. Y cuando hablo de supremacía constitucional me refiero a toda la Constitución, también a su parte dogmática y a su parte orgánica. Es preciso recordar que el Tribunal Constitucional tiene múltiples funciones, no solo la de control de constitucionalidad de ley, de normas legales e infralegales, el preventivo y el represivo, sino también la resolución de contiendas de competencia, la resolución de inhabilidades, incompatibilidades del presidente de la República, ministros parlamentarios y también pronunciarse sobre determinados ilícitos constitucionales. Y en este sentido paso a desarrollar el rol de magistrado, gracias, y me detendré en 2 competencias del Tribunal Constitucional. Primero, en el examen de constitucionalidad, puesto que esta competencia desata o tiene un gran interés desde el punto de vista político. No se puede, a mi juicio, un magistrado en esta función no puede desatender el sentido literal de la norma constitucional. Debe partirse por el respeto a la norma constitucional. Multiplicaciones de sus sentidos y de sus alcances pueden transformar al Tribunal Constitucional en un constituyente. Luego, por supuesto, se aplican los principios de hermenéutica, no es verdad, la interpretación conciliadora con la Constitución política, la presunción de constitucionalidad, el principio democrático, etcétera. Pero quisiera destacar y detenerme brevemente el principio de deferencia hacia el legislador, tal como lo hice ante la Comisión de la Cámara, puesto que es muy importante que en el rol del magistrado, a mi juicio, se sea sumamente cuidadosa en no entrar a calificar el mérito u oportunidad de la norma, ni menos convertirse, por supuesto, en un legislador encubierto. Y en cuanto al recurso de inaplicabilidad, que es la otra parte donde voy a desarrollar el rol del magistrado, esto porque el mayor número de casos, según las cuentas públicas del presidente del Tribunal Constitucional, más del 90% de los casos que ingresan al Tribunal Constitucional son por recurso de inaplicabilidad. Entonces, quisiera señalarles que además, no es verdad, algunos de los principios que mencioné anteriormente, es muy importante que el tribunal falle estos casos con una debida diligencia y prontitud. Primero, porque si no la justicia llega tarde, y en segundo lugar, porque debe evitarse a toda costa que el Tribunal Constitucional sea utilizado como un medio de dilatar los juicios en los tribunales ordinarios. Aquí, por supuesto, debe velarse por el principio de deferencia recíproca, debe reconocerse que los tribunales ordinarios poseen la facultad conservadora, principalmente a través del recurso de protección. Ellos también deben resguardar las garantías constitucionales. Y en eso el Tribunal Constitucional no tiene que perderse, a mi juicio, en entender que solo se pronuncia por la constitucionalidad de la norma, no así si es que esa norma fue bien aplicada o debe enmendarse su aplicación. Sin embargo, al conocer de la norma constitucional, los magistrados deben también conocer y hacer un análisis preciso y con una exacta comprensión de la norma examinada. Por lo tanto, no basta solo que el tribunal esté compuesto con constitucionalistas, sino que también se requiere un entendimiento de la norma examinada, que son en materias amplísimas. Y a veces se trata de normas muy complejas y especializadas. Por ello, los miembros del Tribunal Constitucional no solo deben ser constitucionalistas, sino que de alguna manera también iuspublicistas en general.
Como sabemos, el derecho constitucional no solo se ha internacionalizado, sino de alguna manera podemos decir que también se ha administralizado. Es decir, se ven normas de materia urbanística, ambientales, migraciones, laborales, etcétera. Por ello, insisto que el conjunto de los miembros deben dar cuenta de una variada gama de especializaciones en derecho. Creo importante en este punto también tal vez relevar y hacer presente que el caso de mi nominación sería el primer caso que el Congreso Nacional nomine una mujer para el cargo de magistrada. Por último, quiero ser claro también que mi visión del juez es que el juez se conocen por sus fallos. Es ahí donde deben entregar su opinión y los fallos deben ser claros, idealmente, a mi juicio, también de mayor concisión, porque la claridad y la concisión también ayudan al principio de transparencia y que puedan ser conocidos más fácilmente por la ciudadanía. Por último, voy a referirme un poco de mi experiencia para el cargo. Está el currículum a disposición, pero contarles que presté juramento en el año 1995 ante la excelentísima Corte Suprema. Soy licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hice mi memoria en Derecho Constitucional y he seguido ligada a esa rama del derecho. Soy magíster of Legal Institution de la Universidad de Madison, Wisconsin, en Estados Unidos. Tengo un diplomado en Derecho Administrativo Regulatorio y realicé también una pasantía en la Agencia Ambiental Norteamericana, cuyo informe sirvió para la modificación de la Ley 19.300 a través de la Ley 20.417. Mi experiencia como profesora, inicié mi función en la Universidad Católica de Temuco, siendo profesora de Derecho Político y Constitucional. Impartí el curso de Derecho Administrativo Sancionatorio en la Universidad Católica y actualmente, desde el año 2009 a la fecha, he estado trabajando sin parar en la universidad y hoy en día hago los cursos de Derecho Ambiental, de Derecho Indígena y del Ordenamiento Territorial. He realizado durante mi carrera capacitaciones al sector público y ha sido interesante porque siempre estas capacitaciones han sido a nivel nacional, por lo tanto he mantenido a través de este punto y también, como veremos en el punto siguiente, a través de mi actividad de investigación, una unión con las regiones y las realidades locales que ha sido siempre muy interesante e importante en mi carrera. Por eso que gatillo y soy autora del libro El Ordenamiento Territorial en Chile. Soy miembro también del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, que es un centro de la Universidad de Concepción y de la Universidad Católica. Y tengo experiencias en trabajo, como he dicho, tanto en grupos y en grupos interdisciplinarios. Mis trabajos se han concentrado también en realidades locales, como en la contaminación del suelo en el norte del país y en la realidad de las aguas. Como abogado, además de la formación académica que he mencionado, estimo que mi experiencia profesional en el sector público y privado pueden ser un gran aporte al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? En razón de la gran amplitud de temas que ve el Tribunal Constitucional y especialmente Derecho Administrativo Regulatorio. Y en segundo lugar, creo que es muy importante, y es una crítica que a veces se le hace, por el entendimiento en la práctica de la implicancia de los fallos. En el sector público fui funcionaria de la Comisión Nacional de Medio Ambiente por 7 años. Tuve la posibilidad de contribuir en diversas materias, contrato administrativo, sumarios administrativos, resolución, por supuesto, de recursos del sistema de evaluación de impacto ambiental, incluido el sancionatorio, pero también finalmente fue la encargada normativa, lo que me hizo nuevamente tener un gran contacto con las realidades regionales, sobre todo en cuanto a los planes de prevención y descontaminación y los servicios públicos de cada una de esas regiones. Trabajé brevemente en el Ministerio de Bienes Nacionales y he realizado de asesorías para dicho ministerio y para diversos organismos públicos en el transcurso de periodos presidenciales diversos. En el sector privado he tenido que solicitar, como los abogados en general, autorizaciones, presentar diversos recursos administrativos y judiciales. Por lo tanto, conozco la aplicación del derecho tanto del sector público y desde el ejercicio desde el sector privado. Todo ello, y en especial el ejercicio práctico del derecho, me ha permitido interactuar con una multiplicidad de organismos públicos y consecuentemente con las normas que los rigen, pues creo que hay pocas ramas del derecho más transversales que el derecho administrativo y el derecho ambiental. Tener una mirada jurídica y práctica y conocimientos prácticos de realidades locales y regionales creo que también es un importante apoyo al Tribunal Constitucional.
He practicado el derecho en áreas desafiantes en los últimos 20 años, como es el derecho ambiental y cambiante, y creo que hoy en día nada más desafiante que el derecho constitucional. Pongo, por tanto, a disposición mis conocimientos y experiencia y creo que serán un aporte, una mirada distinta y complementaria de los actuales magistrados del Tribunal para el caso que el Senado ratifique mi postulación ante el Tribunal Constitucional. Le agradezco, presidente, y quedo a disposición para cualquier duda o pregunta que los miembros de esta comisión tengan. Muchas gracias a la abogada Alejandra Prech por su exposición. No sé si la comisión quiere hacer de inmediato preguntas o acumulamos después de escuchar al abogado Gonzalo Fuenzalía Figueroa, a quien le ofrezco la palabra. Don Gonzalo. Bueno, con la venia del señor presidente, por su intermedio, me dirijo a los miembros de esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamentos, este honorable Senado, solicitando exponer sobre mi propuesta de nombramiento efectuada por la honorable Cámara de Diputados para quedar a exposición también de los honorables senadores y senadoras de esta comisión para las preguntas que estimen pertinentes. Bien, la exposición que realizaré quisiera dividirla en 3 secciones. La primera, exponer mis antecedentes académicos profesionales en el servicio público. La segunda, hacerme cargo de diversos cuestionamientos que se me han formulado. Y la tercera, sobre el rol que posee el Tribunal Constitucional en nuestro ordenamiento constitucional presente y futuro. De este modo, presidente, quisiera comenzar señalando respecto a mis antecedentes que están allegados por la Cámara de Diputados, de conformidad a lo preceptuado en la literal B del inciso primero, artículo 92 de la Constitución Política de la República. Dicha corporación tuvo a bien proponer mi nombre a este honorable Senado para llenar una de las vacantes que se produjo en el Tribunal Constitucional junto a doña Alejandra Prech Roris, quien me acompaña hoy día. Dicha propuesta consideró que me encuentro en posesión del título de abogado desde el 10 de abril del año 2000 y no me hallo afecto impedimento alguno de aquellos que inhabiliten el desempeño del cargo de juez. Respecto a mi antecedente académico, quisiera señalar que soy abogado, realicé mi estudio en la Pontificia Universidad Católica de Chile, realicé un postítulo posteriormente en Administración de Empresas, también en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tuve la posibilidad también de estudiar Administración de Organizaciones No Gubernamentales en Madrid, España, gracias a una beca de la Fundación Carolina. Por otro lado, sobre los antecedentes de mi carrera profesional y pública, algunos meses antes de obtener mi título de abogado, ingresé a desempeñarme profesionalmente en el estudio Quer y Compañía, un estudio conocido dentro del mundo del ejercicio profesional de la profesión. Y posteriormente, durante un par de años me desempeñé ahí, posteriormente, a raíz de una nula respuesta de los organismos públicos frente a la defensa de las víctimas de la delincuencia y a propósito de un violento asalto que me tocó vivir a mí y a mi familia, fundé una ONG llamada Víctimas de la Delincuencia, cuya finalidad era brindar de manera gratuita a las personas que sufrían la delincuencia, que eran víctimas, la atención legal y psicosocial. Empecé a participar en la elaboración de políticas públicas desde la sociedad civil y en ese periodo impartí también diversos cursos en materia jurídico-política, primero en la Universidad del Desarrollo y posteriormente en la Universidad Adolfo Ibáñez. También desde aquel espacio promoví y relevé la importancia de las víctimas de delitos fueran realmente consideradas como partícipes en el proceso penal y contaran con una defensa judicial efectiva, tal como hoy día lo señala la Constitución en el artículo 19, número 3. Reforma que participé desde la ONG. Realizamos una campaña que juntamos 100.000 firmas. La campaña se llamaba Mi Nadie Me Defiende. Esa firma yo la entregué personalmente en La Moneda durante el primer mandato de la presidenta Bachelet. Y fue un pilar fundamental de un apoyo ciudadano a un acuerdo político entre el gobierno en ese minuto y la oposición. Y se le dio la urgencia a un proyecto de ley que había presentado el ex senador Alberto Espina, el senador José García Ruminot y otros senadores, ex senadores de mi partido, Renovación Nacional. Logró apoyar este acuerdo político que hizo realidad lo que hoy día está plasmado en nuestra Constitución, que es la obligación del Estado de otorgar defensa jurídica y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por sí mismas. Con posterioridad, a contar del año 2010, me desempeñé como abogado en la Subsecretaría de Interior. Y el año 2011, cuando se inició formalmente la Subsecretaría de Prevención del Delito, entré como jefe de estudio e investigación en dicho organismo hasta el 11 de marzo de 2014, cuando juré como diputado de la República.
Durante mi paso por el Gobierno o por Ejecutivo, diseñé e implementé programas de apoyo a víctimas, la cual tuvo por finalidad prestar apoyo psicosocial y legal en todo Chile, más de 50 centros, más de 350 personas que dependían de mí, y justamente buscaba la representación judicial y buscaba defender los derechos dentro del marco procesal penal. El 11 de marzo del 2014 juré, como ya lo señalé, como diputado de la República y estos últimos 8 años serví en el cargo de diputado integrando la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento, Seguridad Ciudadana, la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, en la Comisión de Cultura y las Artes, además de diversas comisiones especiales, investigadores y varias comisiones mixtas. Dentro de los principales hitos de mi carrera como miembro de la Cámara de Diputados quisiera mencionar la Ley 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas por los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal, dicha cuerpo legal conocido como la Agenda Corta Antidelincuencia. También la reforma al Sename, que derivó la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, la Ley 21.140, que modifica dicha ley y establece el sistema de atención de niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename y el régimen de subvenciones. También participé en temas relevantes, comisiones mixtas, como la tramitación de la Ley 21.427, que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y transparencia de las fuerzas de orden y seguridad pública, la Ley 21.412, que modifica diversos cuerpos legales y fortalece el control de armas. Y finalmente, la última comisión mixta me tocó integrar, que establece los delitos de delito informático, que deroga la Ley 19.223 y ajusta nuestra legislación al convenio UAPES. Señor Presidente, por su intermedio, en segundo lugar, ante los honorables señores senadores y senadoras, tal como señalé al inicio de mi exposición, quisiera referirme a diversos cuestionamientos que se me han formulado públicamente sobre la idoneidad para el ejercicio del cargo al que la Cámara de Diputados ha tenido a bien proponerme. Tales objeciones pueden agruparse en dos clases. Una, relativa a mi trayectoria profesional, y la otra respecto a que mi nominación pudiera ser considerada como una especie de premio de consuelo por no alcanzar mi reelección en la última elección parlamentaria. Para responder a ambas objeciones, creo necesario dejar sentadas las bases de lo que considero en la esencia de los asuntos que conoce la jurisdicción constitucional especializada que se ha radicado en Chile en el Tribunal Constitucional. Y por ello es necesario comprender qué rol cumple la política y cuál rol cumple el derecho, y cómo ambos, que son sistemas diferenciados, se relacionan. Y creo que una buena forma de plantearlo es lo que escribe la abogada Elina Merimishkaya y el sociólogo Aldo Mascareño, que plantea un interesante artículo titulado La desnacionalización del derecho y la formación de regímenes globales de gobierno. Allí se introduce la idea del pluralismo legal, que es la coexistencia de regímenes nacionales y regímenes anacionales, como por ejemplo el sistema de comercio internacional. Y señala que la diferencia funcional entre derecho y política no implica que uno esté aislado de la otra, sino que ambos tienen un punto de contacto que requiere de un instrumento para operar conjuntamente y cumplir sus roles. Y cito, el instrumento que permite al derecho y a la política a nivel nacional acoplarse entre sí, es decir, relacionarse, influenciarse mutuamente, manteniendo su separación permanente, integrada, es la Constitución. Creo que este fragmento permite ilustrar adecuadamente la naturaleza del derecho constitucional. Mientras la política es la esfera de la voluntad soberana que se plasma en una decisión, el derecho es el plano de las formas que encausan esa decisión. Sin el derecho, la voluntad del soberano pierde sus límites frente a las personas y éstas quedan desprovistas de derechos. Y esos son los desbordes del poder, que justamente el Tribunal Constitucional está llamado a corregir. Pero por otra parte, el derecho sin política es pura forma y carece de sentido. Y es el sentido lo que hace que las normas tengan razón y no pierdan su esencia, haciendo sus disposiciones tengan un correlato con esa realidad. Así es como podemos definir el derecho constitucional como el contenido más político de todo este aspecto jurídico. Y es aquí en el Parlamento donde se aplica el derecho constitucional. Porque finalmente los asuntos que conoce el Tribunal Constitucional son aquellos relativos al desborde del poder, al exceso de voluntad soberana
expresada a través de los órganos del Estado en casos concretos. Y también cuando se desborde por algún motivo alcanzado los derechos de las personas. De esta forma, el rol del Tribunal Constitucional es encauzar ese desborde dentro de los márgenes que establece la Constitución. Y su función esencial es asegurar el respeto de ello, de la supremacía constitucional. De esta manera quisiera abordar entonces la primera objeción relativa a mi trayectoria profesional. En efecto, yo no he desarrollado una carrera académica, ni poseo publicaciones en materia constitucional, pues como ya lo apreció mi comisión, o sea, ya lo apreció la comisión. En los últimos 12 años he dedicado mi vida al servicio público. Quizás de no haber tomado dicha decisión, la situación sería distinta, yo hoy no estaría aquí, no estaría frente a ustedes exponiendo. Sin embargo, la Cámara de Diputados me ha honrado con la nominación precisamente en atención a mi carrera pública. No olvidemos que la Constitución de 1980 estableció como uno de los requisitos haber destacado en la actividad profesional, en la actividad académica o pública. El constituyente se puso en el caso de la necesidad de personas que vengan del mundo público por esa lógica de que el derecho constitucional es el derecho más político dentro de la esfera jurídica y el Tribunal Constitucional es un tribunal jurídico-político. Pero no quiero responder a este cuestionamiento con un argumento puramente formal. El haberme dedicado a la actividad pública me ha entregado otros atributos que creo valiosos y útiles para poder aportar el desarrollo de una adecuada justicia constitucional y también al buen funcionamiento del Tribunal Constitucional. Así quisiera resaltar que me encuentro en una posición de total independencia frente a los intereses particulares que puede ser llevado ante este tribunal. Durante los últimos 12 años he trabajado en el sector público y dentro de estos últimos 8 años he servido en la Cámara de Diputados, jamás me inhabilité en una votación como parlamentario. Pues tal como puede corroborarse en mi declaración de interés y patrimonio, la cual es de acceso público, que manifiesto que no poseo otras rentas que aquellas provenientes de mi trabajo público, estando, como ya he señalado, libre de todo interés que pueda entrar en conflicto en el ejercicio de la magistratura constitucional. Por otra parte, podría decirse que, debido al rol de político que desempeñé, carecería la debida imparcialidad, pero, presidente, hoy comparezco a la comisión como un ciudadano carente de toda investidura pública y con la conciencia tranquila de haber desempeñado el cargo que juré con estricto apego a la Constitución. Y en la misma forma y con el mismo celo que procuraré la promoción del interés general en el marco de la Constitución, la que defenderé como ministro si este honorable Senado ratifica mi nominación. Y si no lo fuere, así. Mi compromiso con el Estado de Derecho y la supremacía constitucional seguirá vigente desde la labor profesional que me toque desempeñar. Por otro lado, señor presidente, quisiera expresar por su intermedio a esta comisión que la política tiene una dimensión de diálogo y de reconocimiento de las diferencias tan necesarias hoy en día y que es fundamental para asegurar a toda institución en una sana convivencia interna. No voy a abordar las situaciones particulares que han afectado la convivencia interna del Tribunal Constitucional, son de público notorio conocimiento. Pero ante un escenario de confrontación, la política me ha enseñado la virtud del diálogo, la virtud de escuchar, la virtud de conciliar. Así creo que pese a los cuestionamientos por mis elecciones profesionales y mi dedicación al servicio público que he tomado en mi vida, creo poseer cualidades que van a ayudar al tribunal a mejorar su clima interno y sobre todo una experiencia que permitirá a la institución navegar los tiempos profundos de cambios que está viviendo nuestro país. Sobre la segunda objeción, que esto es que la nominación que ha hecho la Cámara de Diputados sobre mi persona sería un premio consuelo. A diferencia de la crítica anterior, yo creo que es una afrenta a la Cámara de Diputados, no a mí. Porque, en efecto, la nominación que dicha corporación efectuó requirió el voto favorable de 2/3 de los miembros en ejercicio. Ello en un contexto de alta fragmentación que hoy día tiene la Cámara de Diputados. Y esto obliga por seriedad, como es, a comprender que no se trata de un mero capricho de un sector político, sino de un acuerdo de quórum más alto que contempla nuestra normativa constitucional. El detalle de la votación es público y podrá apreciarse que la nominación que recayó en mi persona fue apoyada de manera transversal por diputados de todos los sectores. Así cuesta fundar esta crítica, sino en una mala entendida la estética de la política, donde se estigmatiza indebidamente a quienes participamos
o participan o hemos participado en la actividad política. Y yo, señor presidente, quiero reivindicar la actividad pública como una actividad noble, donde se viene a servir, donde se viene a buscar lo mejor para el país, desde las diversas visiones que constituye el crisol de la democracia. Señor presidente, en una época que olvidamos nuestra historia, quisiera recordar y resaltar ejemplos de servidores públicos más allá de los numerosos ejemplos recientes de exfuncionarios que fueron nombrados en el Tribunal Constitucional al momento de cesar los cargos de confianza, de exparlamentarios que se desempeñan hoy día en el Tribunal Constitucional. Y jamás alguien podría pensar que eran premios de consuelo, sin ir mirando la historia incluso más atrás. Cuando el presidente Montt termina su decenio, es nombrado ministro plenipotenciario en Perú, vuelve a la Corte Suprema, es nombrado presidente de la Corte Suprema, donde se desempeña 20 años como corolario de su trayectoria pública. Nadie había pensado que es un premio de consuelo, ¿no? Ahora bien, señor presidente, quisiera, en la tercera y última parte, culminar mi exposición con lo que creo que es el núcleo de ella. ¿Cuál es el rol del Tribunal Constitucional? Y nuestro orden constitucional presente y futuro. Y tal como lo anuncié hace algunos momentos, es defender la supremacía constitucional. Y vale profundizar un poco más de ello. No voy a hacer historia constitucional porque todos en esta mesa somos abogados y sabemos que la justicia constitucional parte en la Constitución del año 25, donde se entrega la inaplicabilidad de los preceptos legales contrarios a la Constitución durante en cualquier estado del juicio a la Corte Suprema, y esto vaya a seguir hasta el año 2005, pero a fines de los 60, el año 70, se crea el Tribunal Constitucional con la Ley 17.284, donde se establece un tribunal esencialmente preventivo. Y ya será, y en la Constitución del 80 recoge esta misma lógica para corregir y buscar, evitar los desbordes del poder, ya sea mediante la resolución de cuestiones constitucionales, ya sea mediante control preventivo de las leyes, ya sea obligatorio, sea facultativo o a requerimiento de los legitimados para ello. En el 2005 hay un cambio importante, el rol curativo radicado en la Corte Suprema mediante el traspaso de funciones de juzgamiento de los recursos de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional. Y de esta manera la tarea central del Tribunal Constitucional es bastante compleja, bastante compleja. Por eso que son decisiones muchas veces jurídico-políticas, no solamente jurídicos, sino los miembros de ese tribunal serían miembros de carrera, como lo son los que llegan a la Corte Suprema, los que llegan a las Cortes de Apelaciones. Dar su sentimiento a las normas o declarar que un determinado precepto vulnera la Constitución. Por eso muchas veces se considera al Tribunal Constitucional como un legislador negativo, pues su única potestad es suprimir elementos, ya sea preventivamente en el control de constitucionalidad, suspender la aplicación de una ley, en el caso concreto con el recurso de inaplicabilidad, o derechamente derogar normas vigentes, como recientemente lo hizo con la ley Pascua. La ley Pascua, que establecía que los condenados por delitos sexuales obligaba al juez a imponer las penas más bajas y propiciar el cumplimiento de las sentencias fuera de los recintos penitenciarios. Y esto se derogó por el Tribunal Constitucional, mediante un razonamiento fundado en la igualdad ante la ley penal y la dignidad humana. Y tal naturaleza no se debe perder de vista. Finalmente, presidente, hacia el futuro, creo que la jurisdicción constitucional tiene que aprovechar de manera más intensa las experiencias que vienen desde el derecho comparado y especialmente enriquecer los fallos con un acento en la jurisprudencia constitucional de otros países. En efecto, si bien ello no podrá ser vinculante, son valiosos los aportes que radican en el razonamiento sobre los principios que son universales. Es lo más esencial, en el más esencial sentido de lo que son los derechos humanos. En efecto, si bien cada sentencia debe fundarse con estricto apego al derecho constitucional vigente, y no obsta que se enriquezca su contenido con el desarrollo sobre el derecho y las libertades que en otras latitudes se han efectuado. No olvidar, señor presidente, que la jurisprudencia en nuestro sistema, como acervo que va construyendo y asentando doctrinas jurídicas, es una fuente relevante, y sobre todo con mira a resignificar el sentido de la justicia constitucional con un énfasis en la protección del ciudadano y la defensa de los derechos humanos sin ninguna distinción. Señor presidente, para terminar, y por su intermedio, ante los honorables señores y señoras senadores y senadoras de esta comisión, el Tribunal Constitucional posee innumerables desafíos en los tiempos venideros, independiente de lo que ocurra en septiembre de este año con el plebiscito constitucional. Sabemos que existirá una jurisdicción especializada en materia constitucional. Y más allá de las funciones concretas que puedan o no tener
su integración o los cambios que se experimenten, lo más relevante es el énfasis que socialmente le damos al rol de la justicia constitucional. Así quiero reiterar que es fundamental no perder de vista el rol del tribunal como contrapeso del poder, por su carácter institucional y de resguardo de la Constitución, cualquiera que ésta sea. El Tribunal Constitucional es un tribunal que como tal es imparcial y que mira el bien común, no con una mirada propia, sino que a través de la Constitución. Mi compromiso, en mi calidad de nominado por la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas, es continuar sirviendo a Chile, aportando ahora como ministro a una justicia constitucional robusta, a una justicia razonada, a una justicia imparcial y sobre todo comprometida con la supremacía constitucional y con el Estado de Derecho. Quedo a disposición, presidente, de las preguntas que los honorables senadores y senadoras puedan realizar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, abogado Gonzalo Fuenzalía, por su exposición, y a continuación ofrezco la palabra a las señoras y señores senadores para que puedan hacer las preguntas a ambos candidatos y candidatas. Senadora Bensperger. Gracias, presidente. Por favor. Aquí fui anotando. Bueno, primero que nada, saludar a ambos postulantes, agradecerle la presencia acá y hacer las siguientes consultas. A la señora Prej, quisiera saber cuál es su opinión respecto a los razonamientos. Algo mencionó usted hoy día que el Tribunal Constitucional ya ha ampliado, ¿no es cierto?, sus pronunciamientos en materia ambiental, urbanística, etcétera. Y precisamente en materia urbanística, mi pregunta, ¿cuál es su opinión respecto de los razonamientos que ha hecho el Tribunal Constitucional en relación a ciertas restricciones del derecho de propiedad en materia urbanística y especialmente respecto de la norma legal que establece la afectación a utilidad pública de determinados bienes? En segundo lugar, si a su juicio es procedente la aplicación de la perspectiva de género en la jurisdicción constitucional. Y quisiera saber también si usted es militante de algún partido político. Presidente, al señor Gonzalo Fuenzalía, quisiera saber su opinión respecto de los criterios de interpretación hermenéutica constitucional que utiliza o ha utilizado el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, ¿cómo entiende usted que el Tribunal Constitucional debiera aplicar el concepto de la deferencia razonada hacia el legislador o el Poder Ejecutivo como legislador y la oportunidad o momento para la intervención legítima del Tribunal Constitucional en el ejercicio de la jurisdicción en relación a los proyectos de ley? Y en tercer lugar también, saber si usted mantiene al día de hoy, que está postulando a este cargo, su militancia en Renovación Nacional. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Bensperger. La idea es que, bueno, ambos candidatos vayan anotando las preguntas y después podamos acumularlas. Ofrezco la palabra al resto de los señores senadores. No sé si el senador Proen, el senador Durresti, el senador Pedro Araya tienen más consultas. Yo tengo una en particular. Quisiera preguntarles a la abogada Prej y al abogado Gonzalo Fuenzalía cómo ven ellos el debate constitucional en curso respecto de un tema que por lo menos a mí me preocupa de sobremanera, que es el eventual debilitamiento de la institución de la acción de protección. Hemos visto una propuesta de la Comisión de Sistemas de Justicia que establece un cambio del recurso de protección, el mal llamado recurso de protección, más bien una acción de protección, a una acción de tutela que ya no se va a presentar ante las Cortes de Apelaciones, sino que se van a presentar a los juzgados de letra, lo que en mi opinión conlleva el riesgo de una menor especialización por parte de los juzgados de letra respecto a las expertise que hoy día tienen
las Cortes de Apelaciones en materias complejas, en materias regulatorias, etcétera, con el consabido riesgo de dilación de la tramitación de esas acciones, porque además se propone que sean acciones de garantía de derechos presentadas ante los juzgados de letras que a su turno puedan ser apeladas a las Cortes de Apelaciones y a su vez a las Cortes Supremas. Yo sé que me van a decir que como jueces constitucionales van a aplicar los preceptos constitucionales vigentes a esa fecha, pero dada la trayectoria académica y pública de ambos postulantes, me interesaría de sobremanera conocer su opinión respecto de esta propuesta. No sé si hay más opiniones. Le ofrecemos la palabra entonces, en primer lugar, a la abogada Alejandra Praja. Muchas gracias. Contesto primero a la señora senadora. Debo ser honesta, no he leído el fallo en particular, por lo tanto le pediría que tal vez, si usted quiere explicarme un poco más y yo pudiese entrar más en detalle, pero en términos generales, la afectación a utilidad pública, ¿no es verdad?, tiene que ver también con la visión del bien común y la limitación que se tiene que tener a la propiedad. Y supongo que ahí es donde el razonamiento del Tribunal Constitucional debe velar porque este equilibrio que hay entre no privar el ejercicio y que no sea una limitación que prive el ejercicio de propiedad en relación a la utilidad que tiene determinar ciertos bienes para utilidad pública. Es decir, existe otra alternativa para entregar estos bienes de utilidad pública, son estos bienes efectivamente necesarios para el fin que se persigue. Entonces está el juicio de ponderación que se hace normalmente y que las Cortes a nivel interamericano también lo han establecido, incluso para casos como el caso de ejercicios de explotaciones en tierras indígenas. Incluso la Corte Interamericana ha dicho es válida una interpretación así, una intervención de esas tierras siempre siguiéndose esos criterios. En un caso que pudiese considerarse mucho más extremo, se ha resguardado también el derecho a desarrollar una actividad económica. Entonces, esos dos temas habría que velar, pero tengo que ser honesta que en materia urbanística no he leído el fallo, he leído varios otros, pero no hay. Luego, en relación a la perspectiva de género, también señalando que mi aporte no viene desde esa parte, puesto que nunca he sido experta en esas materias y hay abogadas a los cuales uno tendría que escuchar, pero es importante considerar que el actual Tribunal Constitucional debe aplicar la Constitución vigente. Y en esa materia, la aplicación de la perspectiva de género tendrá que evaluarse en cada caso, especialmente por aplicación de tratados internacionales. Pero bajo esta Constitución vigente es el cargo al cual yo postulo. Entonces, creo que ese análisis se tendrá que hacer en particular en los tratados internacionales que velan sobre los derechos de las mujeres. No soy militante de un partido político, nunca lo he sido. Pero quiero dejar claro, y lo dije la otra vez, creo que los partidos políticos son esenciales para el régimen democrático, ¿no? Luego, en cuanto al debate que plantea el senador, creo que a mi juicio grave lo que está pasando con los juzgados de letra, por dos razones, además de las razones que dio, ¿no es verdad?, la especialización y la rapidez, que es uno de los temas que yo relevé, la lentitud a veces del Tribunal Constitucional, pero encuentro que hay un tema complejo, porque la Constitución, y en eso hay algunos artículos que he escrito, se está velando, ¿no es verdad?, por un mayor reconocimiento regional. Personalmente me gusta ese tema y el tema de la descentralización, pero es fundamental, y lo he señalado en otros foros, que existan instancias de coordinación. Entonces, Chile, como país unitario, uno de los problemas más graves que tiene es que tiene pocas instancias de coordinación. Y en un Estado que ya es unitario, en un Estado descentralizado, esa función es fundamental. Y ahí hay varias pérdidas, a mi juicio. Una, la que usted acaba de mencionar, que es que no exista la Corte de Apelaciones, que puede unir la jurisdicción
con el problema también que se va a generar para el Tribunal Constitucional, si es que se mantiene, porque se está limitando el recurso de inaplicabilidad, ¿eh? Porque podría aquí llenarse recursos de inaplicabilidad. Y en segundo lugar, otro debilitamiento que yo encuentro grave es el del Senado en esa materia, porque el Senado tiene este doble error, ¿no es verdad? Tiene el reconocimiento, ¿no es verdad?, y presentar y representar a las regiones y a las realidades regionales, pero es una de las instancias políticas donde se pueden coordinar las regiones hacia las miras o las necesidades que se tienen a nivel nacional también. Entonces, esas instancias de coordinación son fundamentales para un país que se quiera más descentralizado. Por lo tanto, la pérdida de esa instancia de coordinación a nivel político con la pérdida de las atribuciones del Senado y a nivel judicial, en especial con el recurso de protección, que es el recurso que vela por las garantías constitucionales, me parecen gravísimas, la verdad, y el principio de coordinación, si es que hay algún interés en esa materia, escrito sobre esa materia, cuando hablo de ordenamiento territorial, descentralización, este principio es básico y se requieren instituciones como las que hemos mencionado para que ese principio pueda llevarse a cabo. Muchas gracias a la abogada Alejandra Pej. Le damos la palabra ahora al abogado Gonzalo Fonsalía para que pueda responder las preguntas. Gracias, presidente. Respondiendo a la senadora, bueno, los criterios de interpretación hay que distinguir si estamos hablando de las tendencias interpretativas, cómo entendemos la interpretación, o los criterios, o los principios, mejor dicho, que son los criterios por los cuales interpretamos. Y bueno, frente a las tendencias hay dos grandes tendencias. La tendencia originaria, que vamos al sentido que tuvo el constituyente, en este sentido, que para la Constitución actual son la Comisión Ortúzar y también las diversas tramitaciones que ha tenido en el Parlamento, las modificaciones que se han hecho. Y el sentido evolutivo, que busca no ir al sentido propio del origen de la norma, sino que a la evolución que ha tenido. Yo soy más, por lo menos, tendiente a mirar una tendencia originaria, más que evolutiva. Y sobre los criterios, bueno, hay múltiples criterios finalistas, que finalmente se desentiende su contenido literal por ir a la finalidad que tiene la norma, a las normas de interpretación que contempla la ley dentro del artículo 19 al 24 del Código Civil, o axiológicos, que finalmente vuelven a los principios y valores de la propia Constitución, que están en el sentido de la misma. Yo creo que, y un poco ligándolo con la segunda pregunta, la diferencia razonada, los ministros tienen opiniones. Las opiniones son impresiones, pero no han pasado por un proceso de razonamiento que es la deliberación. Porque finalmente, cuando se concurre al Tribunal Constitucional, y entramos en la parte política del Tribunal Constitucional, es el derrotado en las cámaras que va al Tribunal Constitucional, cuando perdió políticamente en las cámaras. Y ahí es donde el Tribunal Constitucional tiene un rol muy importante de no crear derechos con su función supresiva. O sea, crear derechos con la función supresiva que tiene el Tribunal es justamente pasar por la legitimidad de la soberanía popular, que es la misma que tiene, de alguna manera, que esta supremacía constitucional está sujeta a esa soberanía popular que está en el Parlamento. Entonces, la línea es muy fina, cuando se crean derechos a través de este rol supresivo o cuando efectivamente el Tribunal Constitucional, dentro de un contenido claro y manifiesto, ese precepto traspasa el límite de la supremacía constitucional. Yo creo que eso es un manejo muchas veces político, porque han habido casos donde ha creado derechos y uno podrá tener una opinión a favor de eso, pero es una opinión. La decisión del juez finalmente, o el tribunal, perdón, es mayoritaria. Tiene una decisión de mayoría y tiene una minoría, obviamente, que fundamenta el desacuerdo. Pero la mayoría finalmente, y esa mayoría es un razonamiento distinto de la opinión particular. Yo no soy muy partidario, por ejemplo, que los jueces den opiniones particulares, porque delegitima la misma institución. La institución es un cuerpo, y ese cuerpo se manifiesta a través de los fallos, que lo acaba de decir Alejandra. Se manifiesta a través de los fallos. Y los fallos son razonamientos de un proceso deliberativo, distinto de la opinión que uno puede tener, que es una impresión. Y que muchas veces
en el ámbito personal, cuando uno le preguntan, bueno, da opiniones, pero son impresiones. Quizá en un razonamiento mayoritario uno llega a conclusiones, pero cuidando siempre eso, de no traspasar y no crear derecho a través de la potestad de supresión que tiene el Tribunal Constitucional. Tomando también, que no me lo preguntaron, pero quisiera meter la cuchara en esto, respecto al derecho de propiedad. Bueno, el derecho de propiedad, también hay un tema ahí que quizás tema urbanístico, también, por ejemplo, recientemente el fallo de la renta vitalicia. El fallo del Tribunal Constitucional de la Renta Vitalicia estableció que claramente había una vulneración del derecho de propiedad que afectaba al patrimonio de los aseguradores porque las personas habían cedido su propiedad con un contrato garantizando una renta vitalicia. Y que la norma que sale finalmente del Parlamento es una ley expropiatoria, donde no cumple los cánones de una ley expropiatoria, que tiene que tener claramente la utilidad pública o el interés nacional definido. Entonces, hay criterios que hoy día ya han sido señalados en la jurisprudencia, que cuando afectamos la propiedad no puede caer en una ley expropiatoria. Y eso obviamente es mantener la supremacía constitucional. Y finalmente, la pregunta del diputado Walker, son opiniones, y como dije, son opiniones, son impresiones. Y esto es una opinión que coincide un poco con la abogada Prej. La tentación de la tutela hacia tribunales inferiores, eso está también en el proyecto que dejó la presidenta Bachelet. Pero yo creo que aquí hay que ser cuidadoso en el sentido de qué tan difícil hoy día es el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos con un recurso de protección. ¿Cuál es la razón de bajar el nivel jerárquico en la justicia? ¿Es porque las personas comunes y corrientes no tienen acceso? Y yo creo que sí tienen acceso. Por lo cual no hay una razón de que es necesario bajar en la jerarquía porque el acceso es más fácil. El acceso a las Cortes a través del recurso de protección, que tiene un tratamiento y una forma y un procedimiento bastante expedito, se lleva realizando en Chile numerosos años y finalmente produce sus efectos. Y yo creo que no veo o no entiendo un poco la razón de esa tutela baje a los tribunales inferiores. Esa es mi opinión, pero vuelvo a decir, es una impresión como ciudadano y lo que estamos acá es para informar sobre la posibilidad de nosotros acceder a ser ministros y como ministros, vuelvo a repetir, son razonamientos en un proceso deliberativo que muchas veces se alejan de las impresiones o opiniones que uno puede tener particularmente, sino que después de un proceso de deliberación finalmente nosotros tenemos que velar no por crear nuevos derechos o no respetar la soberanía popular radicada en el Parlamento, sino que circunscribir esos preceptos a la Constitución y al Estado de Derecho democrático. Bueno, muchas gracias al abogado Gonzalo Fonsalía. Yo no sé si hay más preguntas de parte de los miembros de la comisión. Sí. Ah, perfecto. Sí, senadora. Muy bien. En Renovación Nacional, me imagino. ¿Qué fragmento? Sí, senador. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Gonzalo Fonsalía. Muchas gracias a la abogada Alejandra Prej. Vamos a suspender un minuto para despedirlo y después continuamos nosotros en la comisión.
Retomamos entonces, señor secretario, muchas gracias a todos los senadores y senadoras. Bueno, yo entiendo que nosotros más bien emitimos ahora a la sala un informe más bien de forma respecto de lo dado cuenta por ambos aspirantes respecto del cumplimiento de los requisitos formales y se puede acompañar en el informe un resumen de la exposición, de las preguntas de los senadores y senadoras y la respuesta, y finalmente la sala es soberana de votar la propuesta que viene de la Cámara de Diputados por 2/3. A ver si nos orienta un poco, señor secretario. Señor presidente, como usted lo ha señalado y también lo mencioné al comienzo de la sesión, tenemos un ejemplo de lo que hizo la Comisión de Constitución en un asunto similar. A propósito del nombramiento de don Mario Fernández Baeza como ministro del Tribunal Constitucional, esto fue el año 2005. La Comisión de Constitución en esa oportunidad emitió, como ustedes pueden ver, casi un certificado muy escueto, en el que se limitó a consignar las declaraciones que hicieron los candidatos, o en este caso el candidato, también muy sucintamente. Luego, algunas opiniones de los senadores que participaron. Y finalmente, la Comisión de Constitución se limitó a señalar lo siguiente: la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por la unanimidad de sus miembros, tiene el honor de informar que en la proposición en trámite para designar ministro del Tribunal Constitucional se ha dado cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos por el ordenamiento jurídico vigente. Es decir, esta Constitución en aquella oportunidad no hizo ninguna recomendación al Senado. Perfecto, o sea, hizo un examen de admisibilidad más que de mérito, porque el examen de mérito lo hace la sala, ¿no es cierto? Eso es lo que yo entiendo, y podemos hacer lo mismo, o sea, un examen de admisibilidad. Obviamente en un pronunciamiento no tenemos que votar, no tenemos que hacer un examen de mérito, sino que el examen de mérito lo hace la sala en la votación. Lo que sí yo les propongo es que hagamos un mejor informe que aquella vez de 2 páginas, con todo el respeto al secretario de la comisión que había en ese momento, que obviamente no es usted, y que podamos... porque si la sala encomienda a la Comisión de Constitución hacer un informe, que podamos hacer un informe más completo de lo que aquí ha ocurrido. Senadora Araya y después la senadora Vesper. Gracias, presidente. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que usted está haciendo. Simplemente me gustaría someter a consideración de la comisión que le pudiéramos agregar un pequeño párrafo: que la Comisión de Constitución no se pronunció respecto al mérito personal de los candidatos, para que no se malinterprete que, entre comillas, como una evaluación. Exacto. Y que alguien pueda decir, no, al final estaban todos de acuerdo, sino decir que no nos pronunciamos respecto del mérito de cada candidato y que esto es una decisión soberana de la sala. Gracias, senadora Araya. Precisamente por eso yo proponía incluir en el informe una distinción entre los requisitos de admisibilidad de forma respecto del cumplimiento del mérito de los postulantes. Senadora. A ver, ¿cómo decirlo prudentemente? Yo creo que si bien esto no se vota, cada uno de nosotros al menos debiera dar una opinión razonada un poco más allá de la simple admisibilidad. Más bien debiéramos dar una opinión de lo que a nosotros nos parece la idoneidad de cada candidato para el cargo al que se postula. Si solo hacemos una revisión de admisibilidad, me parece a mí que no tendría razón alguna de estar en esta comisión y se hubiera ido directo a la sala. Cada vez que nosotros, como Comisión de Constitución, revisamos nombramientos, el procedimiento es ese, o sea, escuchamos a los candidatos, se hace una presentación cuando es la propuesta viene del Ejecutivo, se escucha el Ejecutivo, escuchamos a los candidatos, luego debatimos nosotros y cada uno de nosotros emite no un voto, sino que una opinión sobre la idoneidad o capacidad de los postulantes para ocupar al cargo que están postulando, valga la redundancia. Entonces, yo manifiesto mi opinión contraria
a que solo hagamos ese análisis de admisibilidad. Creo que deberíamos emitir una opinión sobre la idoneidad y capacidad de los candidatos. Gracias, senadora Bensberg. Yo le voy a dar de inmediato la palabra al senador Araya y al senador Durresti. Solo tengo una duda respecto, y la quiero plantear abiertamente, respecto al planteamiento de la senadora Bensberg, porque me temo que no podemos ir más allá que el mandato que nos dieron la mesa y la sala. ¿Por qué lo digo? Porque este nombramiento es un nombramiento ratificatorio de la propuesta de la Cámara de Diputados, tal como lo expresó el secretario en su minuto y lo conversamos. Sí, voy a terminar, soy súper sucinto en dar mi opinión, voy a ser muy breve, senadora Bensberg. ¿Por qué lo digo? Porque incluso este trámite no es esencial. Podría haber perfectamente la propuesta de la Cámara de Diputados haber pasado directo al Senado. Y ni siquiera hubiese sido necesario un informe de la Comisión de Constitución. Entonces, yo tengo la duda si al incluir en el informe, yo no tengo un problema en hacerlo y en dar mi opinión, que la tengo clara, un examen de mérito, estamos excediendo el mandato que nos dio la sala al remitir a la Comisión de Constitución la propuesta de informe. Es distinto cuando las propuestas de nombramiento nacen del Senado, donde obviamente la Comisión perfectamente puede hacer un examen de mérito. En mi opinión. Senadora Araya. Gracias, presidente. Respecto al punto, primero yo creo que este trámite fue absolutamente innecesario, porque esto perfectamente lo podía votar directamente la sala del Senado. Segundo, si bien es cierto, este ratificatorio del Senado, igual como son otros nombramientos que provienen del presidente de la República, la diferencia está en que en este caso no nos sujetamos al procedimiento. Y esto quedó absolutamente manifiesto, que en ningún momento aquí se abrió un espacio para que la gente pudiera opinar, que es lo que contempla el proceso que esta misma comisión regló respecto de cómo se iban a llevar adelante las aprobaciones o rechazos de las propuestas de nombramiento. Entonces, en esto, claro, este fue muy sui generis. Yo creo que nosotros nos enviaron esto como una forma de, y esto lo digo, de tratar de ver si es que había algún piso político de que en el Senado se ratificara este acuerdo. No como una forma, porque esto perfectamente lo pudo haber votado. Entonces, yo prefiero que no veamos que cumplamos el simple mandato que nos dio la sala, que fue escuchar a los candidatos, decir que cumplen con los requisitos formales y que la comisión no se pronuncie respecto al mérito y que eso le corresponde a cada senador hacerlo, porque si no, yo lo que le pediría también entonces es que se adopte el proceso completo, se abra un plazo de 10 días para que la ciudadanía pueda hacer observaciones a los candidatos y ahí podamos tener un debate más de fondo probablemente con quienes están aspirando al cargo. Ya, gracias, senadora Araya. Efectivamente, lo que yo señalaba, que este es un proceso desformalizado, a mi juicio, con un mandato acotado. No hace aquel proceso reglado cuando los nombramientos emanan del Senado. Senador Durresti. Presidente, para que podamos despachar esto y también quienes están siguiendo el debate, esta es una propuesta de la Cámara de Diputados y Diputadas que ha propuesto dos candidatos que nosotros hemos escuchado hoy. Eso tiene que ser muy claro y preciso. Esto no es el procedimiento que le corresponde a las designaciones del Senado, en que nosotros proponemos o vienen los candidatos y se abre un proceso que lo reglamos precisamente con un reglamento de esta comisión, audiencia pública, y esto lo hacemos también para los supremos y otros integrantes, y creo que ha ido avanzando porque nos permite una bilateralidad de la audiencia, escuchar, confrontar ideas, y creo que sobre todo en los ministros y ministras de la Corte Suprema ha sido muy rico, muy enriquecedor de incluso contradicciones o estableciendo puntos en contrario. Acá nosotros hemos escuchado brevemente, está su currículum y las posiciones, creo que no corresponde abrir un debate. Yo hago una reflexión política y la digo con la responsabilidad política que hay que hacer. Me parece imprudente la propuesta. Me parece imprudente desde el punto de vista político. No hago un análisis de mérito, son personas honorables que hacen su presentación. Yo reivindico la política, yo soy militante de un partido político y voy a reivindicar siempre la política, pero creo que también nosotros tenemos que ser prudentes
respecto de los planteamientos máxime para un tribunal como es el Tribunal Constitucional, que sabemos su historia, sabemos las dificultades y tenemos que velar y tenemos que ser rigurosos en velar por la mejor composición y no generar inconvenientes que generen de manera imprudente designaciones. Yo hago esa observación, fundamentaré mi voto, que corresponde el voto. Acá no votamos admisibilidad o inadmisibilidad, votaremos en la sala la propuesta como bancadas y cada uno emitirá su voto y tendrá derecho a fundamentarlo, pero yo dejo la constancia que creo que es imprudente. Hay imprudencia en el planteamiento de la propuesta que se ha hecho en la Cámara. Y votaré en consecuencia con esa argumentación y mi bancada votará en esa línea en la sala. Gracias, senador Durresti. Senadora Abasberger. Presidente, a ver, leyendo el artículo 92, letra B, yo la verdad que no logro entender por qué la opinión del secretario y del resto de los miembros de esta comisión, que respeto mucho, señalan que aquí no debiéramos hacer el proceso, o por qué debiéramos hacer un proceso distinto al Supremo. Aquí no habla la ley de ratificación. Este nombramiento corresponde al Senado aprobarlo o rechazarlo a la propuesta que hace la Cámara de Diputados. Este no es un nombramiento de la Cámara de Diputados. Acá la propuesta la hace la Cámara de Diputados, pero en el artículo 92, letra B, dice: y dos serán previamente propuestas por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo del Senado. Es lo mismo que el nombramiento de los Supremos. ¿Por qué un procedimiento distinto? Cuando lo propone el presidente, también esa propuesta que propone el presidente es para que el Senado la apruebe o la rechace. Y tenemos un procedimiento establecido. Acá la propuesta no la hace el Ejecutivo, en este caso, la hace la Cámara de Diputados, de acuerdo al 92, para la aprobación o rechazo del Senado. No habla la ley de ratificación, habla de que nosotros aprobamos o rechazamos la propuesta. Entonces, ¿cuál es el fundamento, más allá de que a lo mejor en otros nombramientos se haya hecho de esa manera, presidente, para solamente escucharlos y que luego vaya a la sala? ¿Cuál es el aporte, entonces, de que hayan venido a la Comisión de Constitución? Yo comparto con el senador Durresti que esto es una propuesta también imprudente. También soy militante de un partido, reivindico los partidos políticos, o sea, reivindico esa militancia y reivindico por sobre todo la necesidad de partidos políticos fuertes para fortalecer la democracia. Pero no creo, dos cosas, presidente, y no voy a hablar más y acataré lo que ustedes señalen dando mi opinión, ¿no es cierto? Pero primero, creo que el hecho de haber sido diputado no inhabilita a nadie para ser postulante y bienvenidos sean. Pero el solo hecho de ser diputado sin otros antecedentes académicos, de publicaciones, o etcétera, no sirve por sí mismo. Entonces, cuando uno habla de una propuesta respecto, y lo voy a decir con nombre y apellido para que no se malinterprete, de una propuesta imprudente respecto al exdiputado Gonzalo Fuenzalía, de quien tengo la mejor opinión, creo que fue un brillante integrante de las comisiones de Constitución de la Cámara. Pero eso, para mí al menos, no basta por sí solo. No es impedimento. Yo el día de mañana, si viene una propuesta de un exdiputado, de un ex senador, y que además son académicos, han sido abogados integrantes, tienen publicaciones, fantástico, bienvenido sea. Pero el solo hecho o el solo mérito de haber sido exdiputado, no, desde mi humilde punto de vista, presidente, no habilita por sí solo para postular un cargo de esta importancia. Muchas gracias. Dos cosas. Una aclaración, y voy a dar mi opinión, porque ya que todos están dando su opinión, yo creo que es importante que en el informe queden reflejadas todas aquellas opiniones. Nosotros habíamos discutido previamente en esta comisión cuál iba a ser el procedimiento y acordamos en esta comisión
y conforme a lo que conversamos además con los comités, y usted estaba presente en esa reunión de comité de senadores, que si bien no era un trámite esencial que la comisión pudiera recibir a los postulantes, porque el procedimiento había nacido de la Cámara, que los íbamos a recibir, que íbamos a emitir un informe, pero habíamos acordado que no íbamos a votar. Eso lo acordamos en esto. Bueno, eso fue lo que acordamos en la comisión, que la comisión no iba a votar, sino que hacía un informe. Pero bueno, ya que todos están dando su opinión, yo voy a dar la mía. Si yo veo el tenor literal del propio artículo 92, letra B, cuando dice que 4 elegidos por el Congreso Nacional, 2 serán nombrados directamente por el Senado y 2 serán previamente propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo del Senado. Yo creo que se refiere al Senado como cuerpo colegiado. Voy a ir respecto de la cuestión de mérito. A renglón seguido señala que los nombramientos o la propuesta en su caso se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación el voto favorable de 2/3 de los senadores o diputados en ejercicio según corresponda, y por eso es la sala la que va a votar. Pero yo no tengo ningún problema en que se consigne en el informe la opinión de mérito que cada uno pueda tener respecto a los postulantes. Cuando yo veo en el mismo artículo 92 de los requisitos respecto de la duración, el actual texto constitucional que nos rige señala simplemente que deberán tener a lo menos 15 años de título de abogado, ambos, y haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública. Repito, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública. Yo tengo la convicción de que ambos reúnen esas características. La abogada Alejandra Prech, por haberse destacado tanto en la actividad profesional como universitaria, y el abogado Fuenzalía por haberse destacado en la actividad pública. Eso es lo que dice actualmente la Constitución. Yo quiero decir y recordar que soy autor de un proyecto de reforma constitucional junto al diputado Leonardo Soto, que establece una propuesta distinta. Yo propuse junto al diputado Soto en un proyecto, además, que estábamos discutiendo con destacados abogados constitucionalistas de reforma al Tribunal Constitucional cuando vino el estallido social, pero ustedes se acuerdan que había una comisión transversal compuesta desde Libertad y Desarrollo hasta el actual subsecretario Jaime Gajardo del Partido Comunista. Héctor Meri se va a acordar porque era parte del Ministerio de Justicia en ese momento. Y ahí proponíamos que efectivamente los miembros del Tribunal Constitucional fueran, por ejemplo, titulares de una cátedra en Derecho Público de alguna universidad reconocida por el Estado durante 10 años. Proponíamos incorporar ese requisito. Pero tengo que reconocer que el actual texto constitucional que nos rige es mucho más laxo. Y habla de actividad profesional, universitaria o pública. Yo quisiera que todos tuvieran la condición de profesor universitario. Me parece que eso es un aporte. De hecho, en el nombre propuesto por mi partido, yo exigí que se cumpliera ese requisito. Pero no es condición sine qua non en el actual texto constitucional que se hayan destacado en la actividad universitaria. Dice universitaria o pública. Por eso yo creo que ambos cumplen con las condiciones, independientemente del juicio de mérito que va a hacer cada senador y cada uno soberano en la sala. Pero quería decirlo también. Senador Provence. Gracias, presidente. Yo conozco a ambos personas que están postulando al cargo, pero también creo que el momento en que vivimos como país marca una diferencia.
Y eso es algo que hay que considerar. Esta institución todavía no sabemos cuál va a ser el destino que tiene. Y estas decisiones pueden marcar un destino. Y por lo tanto, yo creo que no solamente es un requisito que lo cumplen a cabalidad. Yo en eso conozco bastante, conversé con Alejandra, me ayudó en algunas legislaciones cuando estábamos viendo los temas de la incorporación de los pueblos originarios a la Constitución o a la Constituyente. Y hablamos mucho rato en eso, así que sé perfectamente, conozco a su hijo, conozco parte de su familia, así que sé de quién estamos hablando. Pero quiero hacer énfasis, presidente, en que la situación de país amerita un análisis adicional, porque de lo contrario nos van a enjuiciar no ni por si cumplieron o no cumplieron, sino que por lo que hicimos en un momento crucial del que el país está viviendo. Perfecto. Muchas gracias, senador Rafael Pons. No sé si algún otro senador quiere dar su opinión para que la consignemos en el informe también. Senador Pedro Araya. Yo no me quería pronunciar en torno al mérito de los candidatos, pero ya que todos han hecho algún comentario, no me voy a excluir. Yo creo que independiente con lo que pase con la Convención Constitucional, porque hoy día, si se aprueba o se rechaza la nueva Constitución, es un incierto. Y no por las encuestas, sino por lo que uno más bien percibe lo que está pasando en la calle después de estar en reuniones. Entonces, uno no puede darse el lujo de pensar que probablemente va a haber una nueva Constitución con un nuevo Tribunal Constitucional, con una nueva composición y una nueva integración. Uno tiene que ponerse en el escenario que probablemente se rechace la nueva Constitución y este Tribunal Constitucional y los ministros que nombremos van a seguir en funciones hasta que eventualmente exista otra modificación. Yo en esto no quiero cuestionar los méritos personales de quienes están postulando. Yo creo que Gonzalo Fuenzalía es una gran persona, pero mi opinión personal es que es una imprudencia hoy día su postulación al Tribunal Constitucional, porque si hay algo que yo he reclamado respecto al Tribunal Constitucional es la composición política que se le ha dado. Y esto no tiene que ver con que los ministros del Tribunal adhieran o no a una determinada idea, sino tiene que ver más bien con que el Tribunal Constitucional nosotros tenemos que lograr que sea un tribunal de personas que fallen conforme a derecho. O sea, buena parte de los problemas que hubieron durante la administración de Sebastián Piñera pasaron porque se utilizó el Tribunal Constitucional como una tercera cámara. Y nosotros sabíamos desde la oposición que íbamos perdidos porque buena parte del tribunal eran gente exclusiva de confianza del presidente de la República y que independiente que constitucionalmente se fallara de una forma, iban a fallar conforme el gobierno estaba pensando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir evitando hoy día, despolitizar el tribunal. Lo que no quiere decir que esas personas sean seres, entre comillas, que no puedan tener opinión. Obvio que tienen que tener opinión, pero no puede ser una opinión política del gobierno turno. Y yo por eso aspiraría que el próximo Tribunal Constitucional esté integrado por gente que venga, ojalá del mundo académico, que tenga adherencia a ciertas posturas políticas, pero que sea gente que no tenga una militancia directa. Y en esto yo lamento mucho por la candidata Prexi, de quien tengo la mejor opinión y creo que debiera llegar al Tribunal Constitucional. Pero desgraciadamente esta fórmula que nos amarra a votar por los dos probablemente va a llevar a que el Senado rechace su nominación. Y esto debiera ser motivo de buscar una fórmula de cómo se soluciona este tema, pero yo creo, y comparto lo que dice Alfonso, creo que es una imprudencia proponer en este minuto a Gonzalo Fuenzalía al tribunal por el alto nivel de cuestionamiento. Y en esto yo tengo una diferencia con Rafael, no creo que tenga que ver con que el Senado, lo que deja de hacer o no deja de hacer el Senado, porque en esto hay que reivindicar el rol de la política. Pero aquí lo que tenemos que defender nosotros, que quienes lleguen a este tipo de cargos, que son al final del día quienes deslindan los límites del poder, sean gente que tenga más bien un criterio más académico, con conocimiento de la situación política, pero no una militancia activa en partido. Y en esto, desgraciadamente, hoy día a Gonzalo le toca, o me toca a mí en este caso, referirme respecto a su postulación, pero yo creo que no, bajo esa lógica no pueden ser este tipo de personas. Yo creo que tienen que ser personas independientes que vengan de una coalición con una formación académica, con un trabajo profesional respecto a temas constitucionales, porque nosotros necesitamos que el Tribunal Constitucional vuelva a tener el rol que tuvo en algún minuto, que deje de ser una tercera cámara y sea efectivamente un Tribunal Constitucional. Muchas gracias, senador Araya. Senador de Urresti. Presidente, como el tiempo está cumplido, yo creo que estamos contestes en el tema sumar y argumentar. A mí me gusta mucho que los magistrados, cualquier ciudadano, independiente del cargo que tiene, manifieste una opinión política, si todos tenemos una visión política de la vida, cómo nos enfrentamos al credo, a la igualdad de derechos. Recuerdo una ministra que en un momento de la Corte Suprema
le hacíamos una pregunta respecto del aborto en la época en que estaba el aborto en 3 causales y que había hecho unas publicaciones que no estaba de acuerdo, y ella decía, yo no estoy de acuerdo, pero voy a aplicar la ley, no voy a imponer mis opiniones respecto de un texto legal que las cámaras políticas, el Parlamento, el Ejecutivo ha impuesto, ha dictado una ley. Yo lo que creo que tanto en la Corte Suprema como en el Constitucional y en otros altos cargos, especialmente en judicatura, tenemos que velar por ir generando doctrina, jurisprudencia que vaya enriqueciendo, vaya ampliando, vaya dando certezas, vaya resolviendo además los conflictos que ahí se sustentan. Entonces, esta no es una reivindicación del purismo solo en la academia, creo que es una buena propuesta la que ustedes señalan, ojalá que la Constitución avance en esas líneas. Es importante también los equilibrios políticos, porque hay distintas visiones, hay distintos mundos que tienen que ser representados, pero, reitero mi opinión, es imprudente esta propuesta, es imprudente por el momento y también por la oportunidad y la forma de plantearlo. Y en eso tenemos que ser rigurosos en señalarlo, sin descalificar a nadie, sin que se utilice como un arma arrojadiza en contra de un u otro sector. Pero parece que en eso tenemos bastante consenso y creo que lo que corresponde para resolver, siendo esta denominación producto de una propuesta de la Cámara de Diputados, nosotros llevarla a la sala y votar en consecuencia y argumentar la votación en el voto en sala. Muy bien, gracias, senador Durrasti. Yo solo quiero agregar una cosa. Hay un precedente, y lo vimos con el secretario. El año 2005 se votó en forma separada, en los meses de diciembre y enero, los nombres de los entonces ministros Mario Fernández y el ministro Venegas, en distintos actos y por distintas circunstancias. Yo entiendo que no habría acuerdo para eso, para una votación separada. Solo quiero consignar, con todo cariño, a quienes han argumentado que tiene que hacerse prevalecer lo académico por sobre lo político, que me van a decir que no, por una razón política. O sea, si yo les propongo que votemos por separado, porque lo que acá se ha dicho es que hay una candidata que cumple con los requisitos y otro que no, y podemos darle la opción al Senado de votar por separado los nombres, van a decir que no, legítimamente, por una razón de equilibrio político. Entonces, está bien, pero una razón política al fin y al cabo. Entonces, yo solo quería manifestarlo porque existe ese precedente. Senadora Vesper. Presidente, yo en esa parte no estoy de acuerdo con usted. No creo que sea por una razón política. Son acuerdos que tenemos establecidos cómo se votan. Me lo cuestionaría de verdad mucho más si la eventualidad que de ser rechazados estos nombramientos en la sala del Senado, la señora Pres no pudiera volver a ser propuesta por la Cámara de Diputados, pero esa norma, a diferencia de los supremos, no existe y por lo tanto la Cámara de Diputados puede insistir en su nombramiento en la nueva propuesta. De verdad yo creo que ha sido un procedimiento que nos ha resultado históricamente. Ignoro las razones por qué en el 2005 se votó de otra manera, pero yo no soy partidaria de cambiarlo y creo que hay que votarlo como propuesta conjunta. Muy bien. Sí, senador Durrasti. Sí, solo, presidente, para la historia de esta discusión, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que usted plantea. Yo objetaría esa situación si el candidato, entre comillas, que reúne más antecedentes de sector oficialista o no. Creo que los precedentes, uno no tiene que adaptar el reglamento o los procedimientos para resolver temas que son políticos. Y reivindico la política. La política acá es establecer que tiene que haber un candidato o candidata al Supremo, al Constitucional de sensibilidades contrapuestas, pero con garantías, con historial y con prudencia en su tema. Y creo que eso no se cumple acá. Entonces, cuando tú separas, el día de mañana tú vas adecuando.
y cuando son propuestas de 2 nombres, en este caso, o de 3, o cuando es un conjunto de nombramientos, te da eso, porque tú tienes que ceder también respecto a quien no es tu candidato oficial y viceversa. Entonces eso enaltece el trabajo de la comisión, si no, a cada uno lo sometemos a un proceso y nos vamos uno a uno estableciendo in extremis el resultado. Yo creo que hay que reivindicar eso, no hay que afectar la integridad de cada uno de los candidatos, yo en eso lo reivindico, pero también yo sí le puedo exigir a cada uno de los candidatos y candidatas prudencia y quienes representamos partidos políticos que involucran una bancada y un conjunto también prudencia. Y yo también lo aceptaré y tenemos que aceptarlo cuando opera en contra o a favor. No estoy de ninguna manera de acuerdo en separar la votación porque son precedentes que terminan resolviendo por vía administrativa algo que políticamente tienen que resolver las bancadas. Y eso es abdicar de nuestra función y yo creo, presidente, usted, el presidente de esta comisión que vendrá, hemos ejercido junto al presidente, al senador Araya, en lo personal, esta comisión y que hay momentos de decisión en que uno a veces es minoría, pero creo que tiene que adecuar esa situación para preservar que el día de mañana esto avance. Yo simplemente quería dejar constancia. Muy bien, muchas gracias, senador Dorresti. Sí, es exactamente lo que yo había señalado, que una valoración política absolutamente válida. El exigir que haya una sola votación conjunta. Señor secretario. Señor presidente, solo para conocimiento de sus señorías, esta secretaría, en el tiempo que hemos tenido a nuestra disposición, hizo un análisis, una pesquisa en archivos del Senado sobre el tema del nombramiento del ministro Fernández y el ministro Venegas. Fueron 2 nombramientos distintos, uno en diciembre, o sea, uno se abordó y otro en enero, porque no estaban en un mismo oficio. Eran 2 propuestas distintas. Le agradezco la clarificación. Me refería a que habían sido nombramientos individuales. Bueno, está claro lo que vamos a hacer, señor secretario, porque acá se han consignado opiniones de mérito muy válidas que van a quedar incorporadas en el informe, es que usted le mande a la Secretaría un borrador del informe previamente a todos los miembros de la comisión, de manera a someterlo a su aprobación antes de enviarlo a la sala. ¿Les parece? Perfecto. En todo caso, por lo que me dijo el presidente ayer en los comités, no había mayor apuro en llevar esto a sala, tenemos una demanda muy exigente. Sí, yo creo que hay que darle, por respeto a los candidatos y candidatas, la certeza de que esto se resuelva rápido, ¿no? Porque esto se generó en la Cámara hace exactamente un mes, por eso lo digo. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.